Vamos a invocar a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte por esta hermosa noche que nos regalas, por esta oportunidad de compartir todos juntos en tu presencia, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, porque tu misericordia y tu amor me alcanzaron, Señor. Por todo eso te alabo y te glorifico en esta noche. En este momento, Señor, te quiero pedir perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas esas cosas malas que hice, que no son agradables a ti, y por todas esas cosas buenas que te son agradables y que yo no las hice, Señor. Le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, pongo todo en tus manos. Nosotros ponemos el agua para que tú lo transformes en vino, Señor, para que tú la transformes en vino. En este momento te entrego cada una de esas angustias que traemos en el corazón, esos miedos, esas dudas, todos esos sentimientos que nos roban la paz. En este momento te lo entrego, Señor, junto con nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras risas, nuestros proyectos y nuestros sueños, porque no hay lugar mejor que tus manos, Señor. Te las entrego todo en este momento, para que podamos entrar de la mejor forma a la escucha de tu palabra. Y sé que tú las recoges con alegría, todos esos pedidos de oración que recibimos, todo, Señor, y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invoquemos al Espíritu de la verdad, al Espíritu de Dios, al Espíritu de la unidad, para que Él nos guíe en esta noche de catequesis. Para eso les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido encarecidamente a cada uno de ustedes que intercedan por mí en este momento, en un momento de silencio, para que todo lo que diga
sea la voluntad del Padre a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Nuevamente, como ya estamos acostumbrados, vamos a empezar con un salmo, siguiendo la recomendación del Padre Ignacio Larrañaga, en donde él en sus talleres de oración y vida, que pueden encontrarlo distribuidos en tantos países del mundo, él nos recomienda orar al estilo de Jesús. ¿Y cuál era el estilo de Jesús? El estilo de los judíos. Y los judíos oraban con los salmos. Entonces nosotros vamos a empezar así también nuestra noche de catequesis. Salmo 21. Salmo 21. Este salmo se titula Acción de gracias por nuestro Rey. Nuestro Rey escrito con mayúsculas. Entonces, en esta noche vamos a estar viendo el juicio de Jesús, su juicio político. Y antes de eso, entonces vamos a iniciar con este salmo. Acción de gracias por nuestro Rey. Salmo 21. Señor, tu fuerza regocija al Rey. Cómo se alegra si tú lo haces triunfar. Le has cumplido sus más caros deseos. No le has negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones. Con oro fino coronas su cabeza. La vida que te pidió, tú se la diste. Largos días, muchos y muchos años. Debido a tu favor, será muy famoso. Derramas sobre él el honor y majestad. Has puesto sobre él bendiciones eternas. Tú lo haces feliz con tu presencia. El Rey confía en el Señor. El favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás en cuanto te presentes como si estuvieran en un horno. El Señor en su ira se los engullirá y un fuego los devorará. Arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal o meditan un plan, no se la podrán. Pues tú harás que te den vuelta la espalda y contra ellos dispararás tus flechas. Señor, levántate, muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo, Señor, tu fuerza regocija al Rey. ¿Cómo se alegra si tú lo haces triunfar? Entonces, ¿cómo se alegra el Rey si tú le haces triunfar? Es decir, es una alegría condicional, ¿sí?
En el caso de que Dios nos haga triunfar, entonces nos alegramos con Él. Si Dios no nos hace triunfar en lo que nosotros queremos, entonces no nos alegramos con Él. Por ejemplo, puedo pedir la sanación de una persona. Si Dios me da esa sanación, entonces yo me alegro, así como el rey. Yo le pido un trabajo al Señor, y si Él me lo da, entonces yo me alegro, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta de cómo esta actitud, que era muy frecuente entre los judíos, no es la misma actitud de los cristianos, ¿sí? San Pablo nos dice en una de sus cartas, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, desde el momento en el que yo le amo a Dios, yo confío en Él. Y yo sé de que Él no va a permitir en mi vida nada que sea más fuerte de la fuerza que Él mismo me puede dar y de los medios que Él me puede dar para sobrellevar la tentación y las dificultades. Entonces, desde el momento en el que yo le amo a Dios y caigo enfermo, yo puedo darme cuenta de que por algo Dios permite esa enfermedad en mi vida. Tal vez Él quiera la unidad en mi familia, tal vez Él quiera que yo pueda acercarme más a Él, tal vez, quién sabe, tal vez Él quiera llamarme a su presencia. Entonces, en la medida en la que yo conozco a Dios, conozco su amor y su sabiduría, yo me doy cuenta que Dios dispone realmente todas las cosas para mi bien, para tu bien y para el bien de todos. Entonces ahí empezamos a poder tener una actitud diferente ante la vida, ante la enfermedad, ante la pobreza, ante la soledad. Nosotros de esa forma podemos darnos cuenta de que en cualquier situación en la que caigamos, a veces por consecuencia de nuestros actos, otras veces en consecuencia de los actos de otras personas, que en su libertad tomaron esa decisión, aún así Dios puede mostrarnos y enseñarnos algo, ¿sí? Él puede sacar de cualquier situación, hasta la más adversa, en la más grande bendición, ¿sí? Entonces, de ahí podemos darnos cuenta de que esta actitud no es la actitud que nosotros deberíamos de tener, que solamente cuando Dios nos cumple y hace lo que nosotros queremos, entonces nos alegramos con Él. Entonces, de esta forma, como dice San Pablo, repetimos, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, porque nosotros en la medida en la que le amamos podemos darnos cuenta de que algún bien puede sacar a Dios de cualquier situación. Entonces, sea la situación en la que nos toque estar, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, podemos darle gracias a Dios por la oportunidad de vivir esa experiencia y de poder aprender algo de ella, lo que sea que Él quiera enseñarnos. Y ahí dice, le has cumplido sus más caros deseos, no le has negado lo que te pedía. Tú le presentas buenas bendiciones, con oro fino coronas su cabeza. Ahí podemos hacer ya una inmediata comparación entre el rey coronado con una corona de oro fino y Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Maestro, coronado con una corona de espinas. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo son las situaciones, ¿sí? Y de cuál era el bien más grande que Jesucristo anhelaba. Jesucristo anhelaba poder restaurar eso que estaba roto por culpa del ser humano. Ese pecado original, esa muerte que se instauró, Jesucristo quería poder redimir, quería poder vencer a la muerte. Y ese deseo era más grande que el de grandeza, que el de realeza. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Jesucristo recibe una corona de espinas, pero el bien que Él recibe es mucho mayor. Y el bien que recibe toda la humanidad gracias a su sacrificio. Entonces ahí nos damos cuenta cómo Dios no siempre nos corona con una corona de oro fino. Al final de nuestras vidas, ahí sí nos va a tocar, en la medida en la que lleguemos a su reino y hayamos vivido acorde a la ley del amor. Entonces, en esa medida cuando lleguemos también vamos a recibir esa corona de gloria. Pero aquí en la tierra, tal vez y probablemente nos toque una corona de espinas, es decir, nos toque sufrir, nos toque salir de nosotros mismos, nos toque
dar testimonio de cómo un cristiano vive el dolor y vive la enfermedad. Y dice, la vida que te pidió, tú se la diste. Largos días, muchos y muchos años. Yo, en algún momento de mi vida, también deseaba así vivir muchos, muchos años, hasta que después le dije, Señor, yo quiero vivir no muchos años, sino la cantidad de años que vos quieras regalarme. Y todos los años que vos me quieras regalar, yo te prometo servirte. Y si me regalás muchos años te voy a servir. Eso fue en un momento de oración. Inclusive yo pensaba ya en conversaciones previas con algunos amigos y parientes, de repente uno conversa con respecto al tema de la muerte, ¿sí? Y con respecto a cómo uno podría partir, ¿sí? Es necesario que todos partamos, excepto que Cristo venga antes, entonces ahí vamos a juicio directo. Pero, entonces, a mí me decía, alguien muy cercano me decía, a mí, si yo pudiera elegir la forma de morir, yo iba a elegir morir de un infarto, porque entonces deja de latir tu corazón y te vas, no hay sufrimiento ahí. Y entonces yo también había asumido esa misma actitud, ese mismo pensamiento, y decía, bueno, la mejor forma de morir es un infarto porque entonces te vas. Pero después yo recapacité, después yo pensé y dije, yo quiero morir de la forma en la que más gloria se le dé a Dios, ¿sí? Si tiene que ser a través de una larga enfermedad y poder dar testimonio de cómo un cristiano con la presencia de Dios vive esa enfermedad, que así sea. Y si es que tiene que ser una muerte de un infarto o de causas naturales al final de una larga vida, y que la gente pueda decir, bueno, esta de cierta forma puede ser la recompensa de vivir, de haber vivido una vida con Dios, entonces, que así sea, ¿sí? Entonces finalmente es un abandono, es una entrega en Dios, ¿sí? Porque nosotros muchas veces queremos vivir muchos años, pero el año que nos toca vivir y el día a día que nos toca enfrentar muchas veces no lo disfrutamos. Entonces, estamos invitados a disfrutar los días que el Señor nos regala. Hoy el Señor nos regala un día más, a vos y a mí, a vos que estás sentado al otro lado de la pantalla o del teléfono. Entonces, seamos agradecidos con lo que sea que Dios quiera regalarnos. Si Dios quiere regalarnos muchos años, bienvenido sea y alegrémonos por eso. Y si Dios quiere regalarnos pocos años, disfrutemos cada día como si fuera el último. Entonces, de esa forma, cada día que nos volvemos a despertar, volvemos a agradecerle al Señor y decirle gracias, Señor, por un nuevo día más de vida. Y nos alegramos, ¿sí? Finalmente, los días más largos de nuestras vidas van a ser una vez que nosotros partamos de aquí. Aquí es donde se juega nuestra salvación. Aquí es donde se juega nuestra vida eterna. Aquí es donde se juegan los días más largos del universo. Entonces, es por eso que es tan importante que vivamos esta vida como Dios quiere y como Dios nos lo mostró a través de su Hijo. Y dice, debido a tu favor será muy famoso, derramas sobre él honor y majestad. Todo esto nos damos cuenta de que sobre ningún otro rey sobre la tierra, tanto como Cristo, con una corona de espinas se hizo tan famoso y recibió tanto honor y tanta majestad. Pero ¿cuál era el deseo de Cristo? ¿Cuál era el mayor anhelo de Jesús? Era que se cumpla la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces Él hace lo necesario y la voluntad del Padre se cumple en su vida. Y dice, has puesto sobre Él bendiciones eternas. Tú lo haces feliz con tu presencia. Entonces no son los años, no es la riqueza, no es el trabajo, no es la salud lo que nos hace felices, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios. Tú lo haces feliz con tu presencia. Entonces, así como nos dice San Ignacio de Loyola, todo fue creado para que el hombre alcance el propósito para el que él fue creado. ¿Y para qué fuimos creados? Para alabar a Dios, para dar gloria a Dios con nuestra vida. Entonces, que podamos hacer también nuestra oración, así como lo hacía San Ignacio. Él decía, si yo estando enfermo te puedo servir más, quiero estar enfermo,
porque puede ser una oportunidad, por ejemplo, para que otro rece por mí, puede ser una oportunidad para que yo pueda aprovechar mejor mi tiempo, ¿sí? Si yo puedo estar sano, si yo estando sano te sirvo mejor, quiero estar sano, dice él, porque entonces puedo aprovechar mi tiempo para construir el reino de Dios, para irme yo en busca de esos necesitados, en busca de esos pobres. Si yo, siendo pobre, te puedo servir más, quiero ser pobre, dice él, porque es una oportunidad para que otras personas compartan conmigo lo que tienen y para que yo pueda valorar también que todo es un don de Dios. Y finalmente, si yo siendo rico te puedo servir más, quiero ser rico. En la medida en la que más bienes tengo, mayor cantidad de ayuda puedo brindar. Entonces, de esa forma, finalmente, no es la situación lo que nos hace feliz, sino la presencia de Dios en tu vida y en mi vida, que nos acompaña en el camino hasta el final, hasta que algún día pueda entregarnos esa corona de gloria, esa felicidad máxima, esa paz, ese amor que no se interrumpen. Dice, el rey confía en el Señor, el favor del Altísimo lo hace inquebrantable. Entonces, imagínense si es que el rey, el que gobierna, el que tiene todo el poder político, confía en Dios. ¿Cuánto más nosotros también deberíamos de confiar en Él? Deberíamos de seguir ese ejemplo. Hoy en la sociedad muchas veces no vemos esta confianza en el Señor, esta confianza en su palabra, y así vemos como muchas naciones se van yendo a la ruina, ¿sí? Como por culpa de algunos gobernantes, muchos pueblos se encuentran sufriendo, se encuentran pasando hambre, se encuentran pasando frío, se encuentran pasando diferentes necesidades, enfermedad también. Entonces, en la medida en la que nuestros gobernantes puedan confiar en Dios y en su palabra y la puedan poner en práctica, de esa forma cada vez nuestras naciones van a poder acercarse más al reino de Dios que Jesús vino a instaurar. Y dice, tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian. Los dejarás en cuanto te presentes como si estuvieran en un horno, dice. No va a haber enemigo que pueda resistir con esa presencia de Dios. Ninguna enfermedad, ningún sentimiento de tristeza, ningún miedo, ningún sentimiento que nos pueda robar la paz. Pero eso se da en la medida en la que Dios se hace presente en nuestras vidas. Presente, presente, presencia, alegría. Pero ¿cómo logramos esta presencia? Esta presencia la logramos principalmente a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Yo estuve compartiendo en diferentes grupos de WhatsApp que tenemos de la catequesis un plan de lectura bíblica que el padre Fray Nelson nos comparte. Para todas las personas que quieran puedan escribir aquí en los comentarios en la parte de abajo y también les voy a estar compartiendo. También los que quieran unirse al grupo, es un grupo internacional donde hay personas de varios países, de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, de Argentina. Entonces, los que quieran unirse pueden anotarse y yo les agrego. Entonces, oración, lectura y meditación de la palabra de Dios, sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, lo más frecuentemente posible. Y si hoy se nos dificulta por el tema de la pandemia, y bueno, nuestro esfuerzo de observar, de participar en la misa a través de los medios digitales y realizar por lo menos la comunión espiritual. Entonces, en la medida en la que nosotros oramos, nos mantenemos unidos a través de la lectura y meditación de su palabra y de los sacramentos, le sentimos mucho más presente a Dios. Dios es una persona, Dios es alguien en quien creemos, no algo. Entonces, ¿cómo puede una persona sentir la presencia de alguien? Compartiendo con esa persona, dándole su tiempo, escuchándole. Entonces, de esa misma forma como nuestras relaciones humanas se dan, así también se da con la presencia de Dios. Entonces, Dios, en la medida en la que más presente se hace, nos da una felicidad estable, una felicidad constante. ¿Qué significa eso? Que no depende de la situación. Tu mano encontrará a tus adversarios, tu diestra encontrará a los que te odian.
Dijimos, no hay enemigo que pueda resistir. El Señor en su ira se los engullirá y un fuego los devorará. Arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres. Si contra ti traman algún mal o meditan algún plan, no se la pondrán. Nadie puede contra Dios, ni la muerte misma. Entonces es por eso que en la medida en la que nosotros creemos en su palabra, creemos en Él, vamos a poder afirmar, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el momento de dificultad le vamos a decir, Señor, como dice en el 14, levántate, muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas. Ese poder de sostenernos en la dificultad y de animarnos aún más en los momentos felices. Entonces, en síntesis, acción de gracias por nuestro Rey, nosotros damos gracias por nuestro Rey con mayúscula, que es Jesucristo, un Rey humilde y manso de corazón. Entonces, demos gracias por Él y por esa vida eterna que Él vino a traernos, por todo ese ejemplo que nos dio y que podamos no depender de la situación para tenerle presente a Dios. Que no esperemos a que llegue una pandemia para acercarnos a Él. Y si bien esta es una buena oportunidad, aprovechémosla y no dejemos que una vez que ella termine o disminuya, que nosotros nos alejemos de Dios. No, aprovechemos como un impulso para mantenernos cerca del Señor. Ahora nos vamos al capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 22 habíamos visto varias lecciones, empezando por la Cena del Señor, la última cena, ese Jueves Santo, en donde Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía y el del orden sacerdotal. A continuación de esa cena, Jesús va al huerto de los olivos, al monte de los olivos en el huerto del Getsemaní, a orar como era su costumbre. Entonces ahí nos muestra esa costumbre de oración que estuvimos hablando durante el Salmo, con la actitud con la que Jesús ora. Él dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Nuevamente, cuanto mayor la dificultad, mayor debe ser la oración, mayor la perseverancia. Y nos dice a nosotros en el 22:46, levántense y oren para que no caigan en tentación. Es decir, si es que estás en un momento difícil, levántense. Y si ya estás arriba, oren para que no caigan en tentación. Después llega Judas para poder apresar a Jesús. En el 54 Jesús es procesado. Jesús es procesado primero por los maestros de la ley, por los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos, en donde él tiene ahí su juicio su juicio religioso. Y ahora en el capítulo 23 vamos a ver el juicio político de Jesús. Jesús tuvo dos juicios. Vamos a estar explicando por qué. Empieza diciendo, el consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el enviado por Dios. Y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en estos términos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron,
Está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia. Le hizo pues un montón de preguntas, pero Jesús no contestó nada, mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes, con su guardia, lo trató con desprecio. Para burlarse de él, lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo: Ustedes han traído ante mí a este hombre acusándolo de sublevar al pueblo. Pero después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen. Y tampoco Herodes, pues me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos se pusieron a gritar: Elimina a este, y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Pilato, que quería librar a Jesús, les dirigió de nuevo la palabra, pero seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pero, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso, después de azotarlo, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y el griterío iba en aumento. Entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino, pues a éste lo querían, y entregó a Jesús como pedían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces hasta aquí vamos en este capítulo de hoy. Y en la siguiente catequesis vamos a dar la otra mitad. De repente la gente me dice: y no, y hasta la mitad nomás está. Y sí, lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo para poder desarrollar a profundidad todo el capítulo entero. Entonces le damos el tiempo al tiempo. Dice: Jesús ante Pilato. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los judíos le condenan a Jesús. ¿Por qué le condenan ellos? Porque Jesús asume un rango divino, un rango igual al de Dios. Entonces, para ellos, para los judíos, eso es una blasfemia, ¿sí? Entonces, ellos ¿qué hacen? Se rasgan las vestiduras y le acusan a Jesús de blasfemo. En aquel entonces, los judíos tenían establecidas ciertas penas de muerte para ciertas acciones. Pero ¿qué pasa? Al estar ellos bajo el dominio y el yugo de los romanos, ellos perdieron esa potestad de condenar a muerte. Entonces, luego de ese juicio religioso, ellos llevan a Jesús con otras acusaciones que serían válidas para la muerte, de acuerdo a la política romana. Entonces, ¿qué hacen? Le llevan ante Pilato y dice: allí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Comprobamos que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta de
la estrategia que utilizan estos enemigos de Jesús. Como no podían ir con la verdad, entonces van con la mentira. Porque dicen, hemos comprobado que es un agitador que se opone a que se paguen los impuestos. Y eso no es cierto, porque nosotros ya leímos de que cuando le preguntan a Jesús, hay que pagar los impuestos, él pide una moneda y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Inclusive después viene Pedro a preguntarle y le pregunta, maestro, hay que pagar el impuesto. Y ahí es Pedro el que le pregunta, pero a él le habían mandado que se vaya a consultarle a Jesús. Entonces Jesús le responde que vaya, que pesque, que saque un pez del mar y que dentro de ese pez iba a encontrar una moneda. Y que con esa moneda pague por él y por Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es cierto lo que presentaban aquí. Con una mentira intentan condenar a Jesús. Entonces, ¿se opone a que se pague el impuesto? No. Y dice, pretende ser el rey enviado por Dios. Vamos a ver qué clase de rey. San Juan nos complementa la narración aquí del evangelista San Lucas. Y ahí Pilato lo interroga y le dice en estos términos, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. ¿Por qué? Porque Jesús se declaraba como rey de los judíos, pero vamos a entrar en profundidad y para eso vamos a irnos al Evangelio de San Juan. En el capítulo... Un momentito. Creo que era Juan 18. Vamos a mirar. Sí, es Juan 18, desde el capítulo 32, desde el versículo 32. Juan 18, del 32 en adelante. Y dice, con esto se iba a cumplir Empecemos por el 28 mejor, para darle un poco más de contexto. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Entonces primero pasó por Anás, luego por Caifás, y ahora pasa a su juicio político. Le llevan a Pilato, ellos se quedan fuera de la casa de Pilato por no entrar porque aquí nos aclara de que iban a quedarse impuros y la Pascua ya llegaba. Y entonces ahí le contestaron, si este hombre no es un malhechor, no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo según su ley. ¿Por qué me traen a mí esta situación? Júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron, nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. ¿Sí? Entonces ellos querían llevar hasta las últimas consecuencias esta acusación contra Jesús. Ellos estaban cansados de que haya una persona que les diga cómo tenían que hacer las cosas, de que haya una persona de que se acerque a los pobres y a los necesitados y que sea ese acercamiento en perjuicio de ellos. Entonces, una persona que decía tener autoridad, que le restaba autoridad a ellos. Entonces ellos que decidieron eliminar. Es mejor que muera uno antes que todo un pueblo, dijeron. Imagínense. Entonces le llevan a él para su juicio con el gobernador romano. Entonces ahí dice, con eso se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. En el 33 dice, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Es decir, esta es una curiosidad
tuya, es un deseo tuyo como buscador sincero de la verdad, o es porque otras personas están diciendo solamente. Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey, como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Entonces, ¿qué dice Jesús? A él le pregunta: ¿eres tú rey? Y él le dice: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Entonces, ahí Pilato se queda tranquilo, pero a la vez es como que tiene una duda, ¿sí? Los romanos, siguiendo también las creencias griegas, creían en los dioses, en la encarnación de los dioses, entonces es como que él tenía ahí un cuestionamiento, ¿sí? Un cuestionamiento de si era verdaderamente un dios de los que ellos creían que se encarnó. Entonces, ¿él qué hace? Responde y dice: yo no he encontrado en él un delito alguno. ¿Y qué hace? Dice: bueno, en vista de que se está poniendo difícil la situación, vamos a delegarle a Herodes, que no era su amigo. Entonces dice: bueno, a esta persona que no es mi amigo le voy a tirar un problema interesante para ver cómo se las arregla. Y ahí se lo envía a Herodes, porque cuando eso aún no eran amigos, dice que eran enemigos. Al ver a Jesús, dice en el 8, al ver a Jesús, Herodes se alegró mucho. Herodes se alegró mucho. Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él y esperaba que Jesús hiciera un milagro en su presencia. Entonces, aquí nos damos cuenta de qué produce en las personas la presencia de Cristo. Decía ya en el Salmo: feliz le haces con tu presencia. Aquí Herodes se encuentra con el Señor y se dice que se alegró mucho. Nosotros muchas veces es como que tenemos miedo de encontrarnos con el Señor. Tenemos miedo de que el Señor nos juzgue, de que el Señor nos condene. Sin embargo, el Señor lo que quiere es perdonarnos. El Señor lo que quiere es mostrarnos su amor. Y que vos y yo podamos conocer su amor, que podamos experimentar su amor. Que a través de su Espíritu Santo nos empuja a amar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere mostrarnos su misericordia. Quiere, así como le dijo a la prostituta, decirnos a nosotros, decirle: nadie te juzga, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, en la medida en la que nosotros nos acercamos a ese amor, a esa misericordia, podemos alegrarnos de su presencia. Podemos alegrarnos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y eso se traduce en obras. Directamente. En la medida en la que más amor tenemos, más está presente Dios, más se traduce en obras. ¿Qué nos confirma eso? La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo, los frutos de ese Espíritu de Jesús, de ese Espíritu de Dios, en nosotros produce frutos. Primer fruto: amor. En otras traducciones dice caridad, es decir, el amor puesto en obras. Paz, alegría, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Dominio propio. Hay gente que dice: no, si vos demasiado querés hacer algo, tenés que hacer. Eso muchas veces es nuestra mentalidad. En cambio, aquí vemos que el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios en nosotros, es el dominio propio. Si demasiado querés hacer algo, probablemente hay que aguantar. ¿Por qué? Porque probablemente, si es que eso no viene de Dios, si es que no es algo bueno, porque si es algo bueno, probablemente ya lo hubiésemos hecho. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que actúa el Espíritu Santo en nosotros, así como actuaba en Jesús, se producen esos frutos de alegría. Y la gente nota en nosotros por qué esa persona está tan contenta, cómo esa persona tiene tanta paz, cómo esa persona puede ser tan generosa.
Y eso es por la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios y del Espíritu que obró en Jesús también, porque es su propio Espíritu el que obra en nosotros. Entonces, dice, por las cosas que oía de Él. Entonces, la gente tiene que oír de Jesús a través de nuestros actos y de nuestras palabras también. Muchas veces en nuestra boca se encuentra cualquier cosa, se encuentran preocupaciones, chistes, bromas, se encuentran groserías, se encuentran cosas que no producen ningún bien al otro. Se encuentra el chisme, se encuentran las mentiras, ¿sí? Entonces, estamos llamados a poder hablar de Jesús, a poder enamorarnos de nuestro Señor, a enamorarnos del Maestro y de todo lo que Él hizo por nosotros y de lo que sigue haciendo, de ese modo de proceder, como decía la canción. Entonces, en la medida en la que la gente escuche de Jesús, tiene que producirle esa alegría, tiene que producirle esas ganas de verle, esas ganas de encontrarse con Él, de con Él y con toda la iglesia que Él instituyó. Pero para eso tenemos que parecernos. Mahatma Gandhi dice, cómo me gusta el Cristo, pero no los cristianos del Cristo. Cómo no se parecen esos cristianos a su Cristo. ¿Sí? Entonces estamos invitados a poder dejarnos amar por el Señor, dejarnos transformar y de que la gente pueda sentir la presencia de Cristo y que pueda alegrarse con nuestra presencia y que pueda sentir la presencia de Cristo cuando nosotros llegamos, que puedan verle a Cristo en nuestros actos. Entonces la gente se va a alegrar mucho y por las cosas que nos oyen decir con nuestra palabra también. Entonces van a esperar de Dios todo, principalmente su amor. No existe premio más grande que el amor de Dios. Y ya en la otra vida también, la vida eterna. Y dice, le hizo pues un montón de preguntas. Nosotros a veces no le preguntamos nada al Señor. Nosotros estamos seguros de que Él es el Dios hecho humano, hecho carne. Y no le preguntamos nada al Señor. No le preguntamos qué quiere que haga hoy. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Y ahí Jesús nos responde, en oración nos responde y nos dice, apacienta mis ovejas. Te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Cuidale a mis ovejas, con amor, con dulzura y con alegría. Con amor, con dulzura y con alegría. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces la gente va a esperarle a Cristo. Va a esperarle a Cristo. Dice, pero Jesús no contestó nada. Le hizo un montón de preguntas y Jesús no le contestó nada. Mientras que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Aquí podemos ver lo que es la paciencia y la tolerancia de nuestro Maestro. Hay momentos en donde toca hablar. Hay momentos en donde toca responder. Hay momentos en los que toca hacer silencio. A pesar de que las acusaciones continúen y continúen. A mí me sigue costando muchas veces guardar ese silencio. Es como que nos cuesta tanto porque tenemos esa necesidad de responder. En cambio Jesús es nuestro ejemplo. Y Él nos muestra reiteradas las acusaciones. Él, firme, paciente, paciente. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? La carta de Santiago nos trae un poco de luz. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, en los versículos del 2 al 4 dice lo siguiente. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas, dice. Acá ya no cuadra con lo que generalmente nosotros pedimos. En nuestra oración pedimos que sea un día fácil, que nos salga todo bien, ¿verdad? En cambio aquí nos dice, considérense afortunados, dice la palabra de Dios, cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Entonces ahí tiene que cambiar nuestra actitud ante la prueba. Tenemos que empezar a verla como una oportunidad,
como alguna bendición en potencia que nos está esperando ahí, que nos está esperando. Y dice, esta puesta a prueba de la fe, estas pruebas, desarrolla la capacidad de soportar, dice. En otras traducciones dice, desarrolla la paciencia. Y la capacidad de soportar y la capacidad de paciencia debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Jesús nos lo enseña, ¿sí? Jesús nos lo enseña. Primero en su juicio con Anás, luego en su juicio con Caifás, de ahí a Pilato, luego Herodes, finalmente con Pilato nuevamente. Y ahí nos damos cuenta cómo debe ser nuestra paciencia, de que prueba tras prueba, no sucumbir, no sucumbir. Y dice, se alegró mucho, le hizo preguntas, Jesús no contestó. Herodes con su guardia lo trató con desprecio, para burlarse de él lo cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato. Se burla de él porque esos mantos espléndidos se le colocaban a los reyes, entonces se burla de él nuevamente y se lo devuelve a Pilatos. Ese mismo día Herodes y Pilatos, que eran enemigos, se hicieron amigos. Entonces imagínense, con tal de perjudicar a la otra persona, dos personas que eran enemigas entre sí, se hacen amigos, ¿sí? ¿Cuántas veces también la gente que son enemigos para hacer un negociado de dinero se unen, ¿verdad? O para hacer algún mal, algún delito. Entonces ahí nos damos cuenta de que el mal también puede ser un motivo de asociación. Y dice, Pilato convocó a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de los judíos y al pueblo, y les dijo, ustedes han traído ante mí a este hombre, acusándolo de sublevar al pueblo, es decir, de agitador, de que no paga los impuestos, enemigo del César. Todo enemigo del César debe ser eliminado. Pero, dice Pilato, pero, después de interrogarlo en presencia de ustedes, no he podido comprobar ninguno de los cargos que le hacen, y tampoco Herodes, por eso me lo devolvió. Es evidente que este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces Pilato tiene claro, él hizo su trabajo, él comprobó que no era verdad eso que le decían, y él se manifiesta ante el pueblo. Y dice, así que después de castigarlo, lo dejaré en libertad. No sé si ven ahí que el versículo 17 está entre paréntesis y no aparece. Y en la mayoría de las Biblias ustedes no aparece, ¿verdad? Y es sospechosísimo, es raro, ¿por qué será que no aparece? Sin embargo, en algunas traducciones podemos encontrar que dice el versículo 17. Y decía, cómo acostumbra a liberar uno en la fiesta. Es eso solamente lo que dice. Entonces, al no tener mayor relevancia, podemos considerar que no es de mayor relevancia ese dato, entonces directamente se suprime. Y dice, así que después de castigarlo lo dejaré en libertad. Pero después ellos se pusieron a gritar, elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Es importante que podamos mirar un poco la secuencia para entender en dónde estamos parados. El Evangelio de San Lucas narra de forma ordenada, de acuerdo a su investigación, en contacto con los testigos, el Evangelio de Jesús. Empieza con la anunciación y la encarnación del Verbo, la pérdida del niño Jesús en el templo, pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Después tenemos el bautismo de Jesús y comienza la vida pública de Jesús. Luego de 3 años aproximadamente de sus enseñanzas, se hartan de él y él se da cuenta, él discierne en oración, Jesús discierne en oración de que era el momento de entregar su vida. Porque en contadas ocasiones él se escapaba. Entonces llega un momento en donde él se da cuenta de que era el momento de entregar su vida, porque él voluntariamente la entrega, como ya vimos en la clase anterior. Entonces Jesús va a Jerusalén a dar testimonio, ¿sí? Entonces ahí Jesús es traicionado por Judas. Luego de esa última cena, donde Judas también estuvo presente, Judas lo traiciona. Y ahí Jesús es llevado a sus 2 juicios. Al juicio religioso, acusado de tener un rango divino, y de ahí es trasladado a su juicio político para
su condena a muerte. ¿Sí? Esa es la secuencia que seguimos hasta aquí. Primero, Anás y Caifás fueron sus jueces religiosos. Ahí pasa a Pilato, luego a Herodes, vuelve a Pilato. Antes de devolver Pilato a Jesús, a la gente, él dice, bueno, yo no le encuentro pecado. Y antes, ¿qué había pasado? Aquí la gente clama por Barrabás. Pero ¿qué había pasado antes? En la subida triunfal de Jesús, esa misma gente que le recibió con alegría, ahora pide su condena. ¿Por qué? Es como que no se entiende ese cambio. El Evangelio de San Mateo nos trae luz al respecto. Cuando nosotros leemos el capítulo 27, versículo 19, se menciona que la mujer de Pilato le mandó a decir a Pilato: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Entonces ahí nos damos cuenta, un paréntesis, la importancia de una mujer sabia a nuestro lado, ¿sí? La importancia de una mujer que pueda discernir y que pueda aconsejarnos para bien, ¿sí? Que como dice la palabra de Dios, que la esposa tiene que ser la ayuda idónea, tiene que ser la persona ideal que te ayuda a potenciar y alcanzar la santidad. Esa tiene que ser la esposa, ¿sí? No dice que tenga que ser linda, no dice que tenga que ser inteligente, no dice que tenga que tener X características. Nos dice que tiene que ser nuestra ayuda idónea, ¿sí? Así como esta mujer fue la ayuda idónea de Pilatos. Sin embargo, él decidió no escucharle. Entonces, cerrando ese paréntesis, la mujer le mandó decir: no te metas con este hombre. Anoche tuvo un sueño horrible por causa de él. Y ahí a continuación en el 20 dice: los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Es decir, estas autoridades del templo le persuadieron a la gente, le convencieron de hacer mal las cosas, ¿sí? Como muchas veces el demonio hace con nosotros, nos convence de dejar el camino de Dios y meternos en el camino del pecado, en el camino de la muerte. Entonces, ¿a quién queremos escuchar? ¿A quién queremos escuchar? ¿A Dios, que nos ama y que quiere nuestra felicidad eterna y que quiere que podamos vivir en su amor? ¿O a las diferentes corrientes del mundo que hoy nos arrastran, que nos quieren persuadir de que el placer es lo importante, de que el dinero es lo importante, de que el poder es lo importante, de que el aspecto físico es lo importante? Tenemos que analizar. Entonces ahí nos cuenta que le persuadieron. Entonces ahí vemos esa secuencia. Y más allá del enojo que podamos sentir, a mí me enoja y me pone triste el juicio y los juicios de Jesús y la forma en la que les trataron. La forma en la que le trataron. Es importante que nosotros nos fijemos la mirada tanto en Anás y en Caifás, que hicieron las cosas mal, o en Pilato, que finalmente termina traicionando la verdad, o a Herodes, sino mirar al Maestro. Nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Él es nuestro ejemplo. Esa templanza, esa paciencia, ese amor que le llevó a entregar su vida. Ese es nuestro centro, ¿sí? Ahí tiene que estar fija nuestra mirada. Detrás de Él nos vamos caminando. Detrás de Él, sobre sus pasos. Entonces, ahí vemos las secuencias. Le traen a Pilato. Pilato dice: esta persona es inocente. Mientras que Pilato estaba pensando eso, su mujer también le advierte lo mismo. Mientras tanto, en paralelo le persuaden al pueblo. Entonces, continuamos en el 18. Pero ellos se pusieron a gritar: elimina a este y devuélvenos a Barrabás. Este Barrabás había sido encarcelado por algunos disturbios y un asesinato en la ciudad. Y uno dice: ¿cómo uno puede ser tan tonto? ¿Cómo uno puede elegir tan mal? ¿Cómo uno puede elegir así? Y así mismo muchas veces somos nosotros, vos y yo, que elegimos el camino de la muerte en lugar de elegir el camino de la vida, ¿sí? Y es simplemente por falta de la presencia de Dios en nuestra vida.
En la medida en la que más presencia tiene, más podemos discernir y mejor podemos discernir su voluntad. Y tenemos más fortaleza y templanza para poder llevarla a cabo como nuestro maestro lo hizo. Y dice Pilato que quería librar a Jesús, dice, quería. Sí, hay una intención. Hay una intención, ¿no? Es muy popular la frase de que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Es decir, no basta con querer y con querer mucho, porque aquí se nota que Pilato tenía una buena intención. 3 veces intentó salvar a Jesús. 3. Sin embargo, en el momento en el que se ponía en riesgo su cargo, su vida, en ese momento lo abandonó a Dios. Y ahí dice, Pilatos que quería librar a Jesús, intentó, 3 veces intentó, pero seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por 3.ª vez les dijo, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado nada que merezca la muerte. Por eso después de azotarlo lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado y el griterío iba en aumento. Entonces la tentación siempre crece, siempre está pendiente de hacernos caer. Y dice, entonces Pilato. Entonces, cuanto más se acumula la tentación, entonces caemos. Porque no nos vamos junto al pastor que nos renueva las fuerzas, no nos vamos junto al rey que vence a todos los enemigos. En el momento de la tentación, ese es el momento de traer a la mente a Dios. Y decirle, Señor, yo voy a caer. Señor, yo soy débil, esto es más fuerte que yo. Dame tu fuerza. Todo lo puedo en tu Hijo que me fortalece. Y ahí llegan las fuerzas. Ahí se derrama un torrente de gracia para vivir en el amor, para que esa felicidad constante pueda permanecer con nosotros. Y entonces, en lugar de actuar como Pilatos actuó, podamos actuar como Jesús, orar con mayor insistencia y cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Que finalmente es lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera, aunque a veces no sea tan conveniente para cada uno. Para Jesús no era conveniente morir en la cruz. ¿Quién quiere morir torturado y crucificado? Nadie. Pero para él era más importante la voluntad de Dios. Entonces él tuvo que hacer un sacrificio, un esfuerzo, tal vez de los más grandes de la historia de la humanidad, pero lo hizo, y lo hizo por amor y con amor. Aquí nosotros no leemos que Cristo decía, no, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esta cruz? Y tan pesado. No. Cristo toma la cruz. Tiene esos hombros fuertes que nosotros necesitamos. Que vamos a ver este camino de la cruz en la próxima catequesis. Y dice, entonces Pilato pronunció la sentencia que ellos reclamaban. Soltó al que estaba preso por agitador y asesino. Pues a este lo querían. Y a veces no nos quieren a nosotros. A mí hay mucha gente que no me quiere porque yo me esfuerzo por hacer bien las cosas. Y porque yo reclamo. Esas cosas que a la gente no le gusta escuchar, yo muchas veces lo digo. Y no por vanagloria, al contrario, sino porque es lo que el Señor nos pide. El Señor nos pide que realicemos esa corrección fraterna. Que luchemos por la verdad. Que luchemos por el bien. Que digamos las cosas. Que dejemos de ser cómplices. La gente se queja de los robos, se queja de tantas cosas, sabiendo lo que ocurre y no denuncian, no luchan por el bien. Entonces, en la medida en la que luchamos por el bien, mucha gente va a dejar de querernos, porque mucha gente quiere el camino corto, quiere el camino fácil y no el camino correcto. Pero ese es el momento en donde se decide. Ese es el momento donde Dios va a decir, este es un cristiano de verdad. Este es un cristiano que no se raja. Este es un cristiano que permanece de pie en el momento de la cruz, así como ella permaneció de pie, cuando una espada le atravesaba el alma. En estos días festejamos el Sagrado Corazón de Jesús y el día siguiente el Sagrado Corazón de María. Qué corazones fuertes que por amor permanecen al lado de Dios. Entonces, hacemos lo que la mayoría quiere,
así como Pilato, a pesar de que empecemos bien o hacemos realmente lo que Dios quiere. ¿Sí? Y es importante que nosotros caigamos en la cuenta de lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Vamos cerrando con esto. Jesús decía, capítulo 18, versículo 36. Vamos a hacer énfasis. Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. ¿Cuál es su reinado? Es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. San Juan Pablo II, en su audiencia de septiembre de 1991, él decía, Jesucristo comienza su misión de Mesías con este anuncio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Entonces ahí volvemos otra vez a la cronología, ¿sí? Empieza su misión, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, ¿sí? Después, en la vida y en la misión de Jesucristo, el reino de Dios no solamente está cerca, sino que además ya está presente en el mundo, dice él. En Lucas 17:21 hace poco vimos en donde decía, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Sí? Entonces al comienzo decía está cerca, después ya dice está entre ustedes. Y ese reino permanece en nosotros, porque Jesús dice, yo subo al Padre para que Él pueda enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la unidad. Y Él les mostrará toda la verdad y les recordará las palabras que yo les dije. Pero para eso tenemos que conocerle a Jesús, tenemos que escuchar para que el Espíritu nos recuerde esas palabras. No podemos recordar algo que nunca vimos. Entonces, el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17:21. ¿Y qué es ese reino? Romanos 14:17. Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Nuevamente, feliz en la presencia de Dios. Se alegra al ver a Jesús, así como Herodes. Entonces nos vamos dando cuenta como todo cuadra, todos los ladrillos, así como si fuera un Tetris, van cayendo todos en su lugar. Todo va cuadrando. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Es este. No es comida, no es bebida, no es nada material. Es alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo. Ya dimos las herramientas para poder gozar de ese reino. Y ese reino lo vivimos acá. Hay una canción que está muy de moda que se llama Vida en Abundancia, ¿sí? En donde dice, la fiesta del reino comienza acá. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza acá, dice esa canción. Y a este reino se refiere, a este reino que Jesús anunció y que ya se encuentra entre nosotros, que sigue vivo a partir del Espíritu Santo que nos empuja a poder seguir construyendo. Y ahí dice, bueno, ese es uno de los reinos, ¿sí? El que ya podemos vivir acá, empieza aquí y continúa al final de nuestras vidas, ¿sí? Porque ahí San Pablo nos dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente se ha podido imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces lo que vivimos aquí en la tierra, esa alegría, esa paz y esa justicia, es como una muestra gratis que el Señor nos da de lo que va a ser la eternidad, de lo que va a ser su reino eterno. Y dice, Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey, yo doy testimonio de la verdad. Y para esto he nacido y he venido al mundo, dice Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Y nosotros para qué? Nosotros fuimos bautizados como sacerdote, profeta y rey. Para eso hemos venido al mundo. Para construir el reino de los cielos. Para sentir el amor de Dios y llevar ese amor de Dios a las otras personas. Para dar testimonio de la verdad. Hay una verdad. Una. Hoy el mundo
en la catequesis anterior dije casi relativista. No existe casi relativista. Es relativista. ¿Sí? Entonces, para él no hay una verdad. Es lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que a mí me gusta. Esa es la verdad. Sin embargo, aquí vemos de que hay una verdad. Y dice, yo doy testimonio de la verdad, dice Jesús. Nosotros testimonio de que damos. Y dice, para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Para nosotros la verdad es una persona. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es su evangelio. La verdad es su mensaje y su forma de vivir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ahí contesta, dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y dijo, yo no encuentro motivo de condena. Entonces, así vamos cerrando esta noche de catequesis. Vemos lo más importante es la persona de Jesús en todo este trajinar. Vemos cómo alrededor de Jesús ocurre de todo, ¿sí? Hay personas que buscan el mal, que le acusan, que hacen el mal, que se burlan, que le atacan, que le juzgan a Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos de vuelta. Y Jesús, en el momento en el que tiene que guardar silencio, lo guarda. Y en el momento en el que tiene que hablar, habla. Entonces no, es un punto medio, hay que saber discernir, no es, entonces me callo la boca y no digo nada. O entonces yo tengo que decir todas las cosas que tengo que decir, sin importar el momento y la forma, ¿no? Nuestro maestro, que es la verdad y testigo de la verdad, él nos dice, hay momentos de hacer silencio, hay momentos de hablar, de dar testimonio. Él es nuestro rey, él es el rey eterno, que por amor se hizo humano. Él es el rey que muere por el esclavo. Un rey que muere por el esclavo. El rey que vino a mostrarnos su amor. Vino a mostrarnos cómo nos van a juzgar. Pero lo que más importa es cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Jesús sube a la cruz. Entonces, es importante que nosotros podamos mirar a Jesús, los ojos puestos en Él, en su persona, en su vida, en su amor. Él es nuestro ejemplo. Y mi deseo más grande, me di cuenta de que no es la salvación de cada uno de ustedes y la mía, sino que puedan experimentar ya en esta vida el amor de Dios. Y que ese amor sea el motor para que puedan alcanzar la salvación. Y que yo también, que sea realmente ese. No la búsqueda de la perfección, no el querer hacer bien las cosas, no. El amor de Dios. No existe motor más fuerte, ni motor que aguante toda la vida para poder llegar al final, para poder recibir esa corona de gloria. Entonces, es este el camino que nos toca. Si queremos seguir a nuestro Maestro, estamos llamados a luchar por la verdad, a ser testimonios de la verdad y del bien, con nuestra vida y con nuestras palabras. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte infinitas gracias por esta noche, por poder conocerte, por poder conocer tu palabra, tu persona, tu modo de proceder, tu amor, Señor, y tu misericordia. Te pido, Señor, que podamos tener una vida de oración, una vida de lectura y meditación de tu palabra, una vida de sacramental, Señor, con una frecuencia lo más alta posible. Te pido, Señor, que nos regales tu amor a través de todo eso, que tu amor nos transforme, que tu amor sea el que transforma el mundo entero, que tu Espíritu Santo pueda obrar con toda su potencia
en cada uno de nosotros, para dar esos frutos de amor, de paciencia, de alegría, Señor. Que la gente se alegre al vernos y que pueda dar gloria a tu nombre por nuestra presencia y por nuestros actos. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido que todas las palabras que se pronunciaron puedan quedar grabadas con el fuego de tu amor, con el fuego de tu espíritu, en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, para que ante la prueba podamos alegrarnos, Señor, viendo cada problema como una oportunidad, como una bendición en potencia. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, físico y espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos el camino, por mostrarnos esa fidelidad a Dios, esa firmeza de permanecer de pie al lado de Dios, no como Pilato, sino como tú lo hiciste, ejemplo para todos los cristianos. Te pido, Madre, que nos acompañes, que intercedas por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo, el Rey de Reyes, el Rey eterno, el Rey de los cielos, el que cabalga por los cielos. Te pido que intercedas ante tu Hijo, que es ese Rey, y ante el Espíritu Santo que te fecundó. Te pido que intercedas ante todos ellos, para que recibamos las gracias más grandes, para que podamos sentir el amor de Dios, y ese amor nos lleva al cielo, así como te llevó a ti, Madre de amor. Te decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliar a los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, que podamos llevar su presencia, que podamos llevar su amor, y esto atraiga a todas las personas. Que podamos en este momento de dificultad ser los cristianos que el mundo necesita, ser lo más parecido a Cristo posible. Amén. Que su paz y su alegría nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto y un honor para mí poder servirles a cada uno de ustedes, de poder servirle al Señor en su presencia. Les pido que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, que puedan compartirla, para que podamos llegar así a muchos más corazones, llevar al Señor a esos corazones para que Él mismo los transforme. Gracias. Que tengan un bendecido inicio de semana.